Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Por tu gracia maravillosa, Señor, ayúdanos a estar quietos en tu presencia. Ayúdanos a estar ahí, Señor, en el reposo de estar delante de ti, Señor. Ayúdanos, precioso Dios, como dice tu palabra, que si oímos hoy tu voz, no endurezcamos nuestros corazones, Señor. Permite, Señor, que tengamos corazones sensibles a tu voz, a tus palabras, Señor. Corazones receptivos, Señor precioso. Corazones que sean buena tierra. Corazones donde tu palabra halle cabida, Señor. Corazones que puedan hablar tu mismo lenguaje. Corazones que puedan estar conectados contigo, siendo cada día más y más conscientes de tu presencia. Haznos conscientes, Señor, de ti en todo tiempo, cuando nos reunimos, cuando salimos a la calle, cuando estamos en nuestros hogares, al acostarnos, al levantarnos, Señor. Haznos conscientes, Señor, de tu presencia y permite que seamos un pueblo, Señor, que esté maravillado contigo, un pueblo que cada día, Señor, está ahí atento para decirte: háblame, Señor, háblame al corazón, las palabras que me hagan correr a tus brazos. Esas palabras, Señor, grabadas por tu Espíritu en nuestro espíritu, que nos lleven a ser uno contigo, Señor, a caminar en acuerdo, como dice tu palabra, porque cómo caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Allí donde mi corazón, Señor, esté sujeto a tu voluntad, allí donde entienda, Señor precioso, tu palabra. Como dijo el salmista: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tu palabra, Señor. Padre, gracias por permitirnos este privilegio de estar en tus manos y en tu presencia. Y asimismo, gracias por el privilegio de honrarte con nuestro dar, Señor. De poder tomar de aquello que tú has provisto según la generosidad tuya y según la bondad de tu misericordia sobre cada uno de nosotros, mi Rey. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y tu fidelidad se ha manifestado cada día sobre nuestras vidas, no por causa de nuestras justicias, sino por causa de tu amor, Señor. Por amor de tu nombre es que tu fidelidad ha estado y no ha dejado de ser, Señor. Gracias, mi Rey eterno, por permitirnos, Dios, la disposición del corazón, aún para reunirnos en esta noche. Permítenos entender, Señor, Padre, la necesidad de buscarte y la necesidad de relacionarnos contigo. Ponemos en tus manos, Señor, la palabra de esta noche. Te pedimos, Señor, que escondas al predicador en tu presencia, Señor. Que pongas tus palabras en sus labios, Señor. Podamos expresar, Señor, a través de la predicación, cuál es el deseo de tu corazón. Podamos ser enseñados por ti mismo y edificados sobre esa roca inconmovible que es Jesucristo. Por favor, guíanos en esta noche. Ponemos esta hermosa palabra en tus manos, en el nombre santísimo de Jesús. Amén.
pastores en esta hermosa noche. Y qué bueno poder tener nuestros corazones en las preciosas manos de nuestro Salvador. Ubíquese ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo número 11. Hebreos, capítulo número 11. Y quiero iniciar esta noche con dos preguntas. Y preguntas a las que podemos irle encontrando respuesta en la medida que vamos a ir escudriñando la palabra en esta noche. En la medida que le vamos pidiendo dirección al Señor para que nos permita entender los propósitos que Él tiene para con nosotros conforme al deseo de su corazón. Y estas dos preguntas, la primera son: sé que muchos vivimos situaciones, circunstancias en nuestro diario vivir, algunas leves, otras fuertes, algunas que duran poco, otras que se hacen extensas en nuestro caminar. Pero cuando estamos en las manos de Dios, dice la Escritura, los que aman a Dios, todas las cosas están dispuestas para el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es conformarnos a la imagen gloriosa de Jesucristo. O sea, todas esas cosas están diseñadas para eso. Entonces la primera pregunta es: ¿qué tan cercanos a Dios estamos viviendo los procesos que se están sucediendo en nuestras vidas? ¿Qué tan cercanos a Dios estamos viviendo los procesos que se están presentando en nuestras vidas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta: ¿cuánto estamos entendiendo de lo que Dios está obrando para establecer en nosotros su voluntad? Y dos preguntas sumamente importantes dentro de nuestra vida, y el Señor nos permita ir encontrando a través de su palabra una respuesta clara que nos permita entender por qué los procesos en nuestras vidas hay que vivirlos de la mano del Señor, y hay que vivirlos buscando las respuestas en Él, y hay que vivirlos buscando ser enseñados por Él, y entendiendo que lo que se está estableciendo en mi vida es la voluntad de Dios. Y para que la voluntad de Dios se establezca, pues hay muchas cosas que Dios tiene que ir quebrando dentro de nosotros y dentro de nuestros corazones. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra y vamos ahondando en ella todos los días, se hace tan importante eso en la vida de un ser humano, el escudriñar a diario la palabra del Señor. Y qué bueno cuando nosotros hemos escudriñado la palabra del Señor, y muchas veces cuando nos reunimos, el Señor, muchas de esas cosas que me permitió escudriñar y que estuvo hablando a mi corazón, muchas veces las empieza a hacer más claras a través de una predicación, y nos damos cuenta de que Dios sí nos habla, de que Dios sí está interesado en expresarse a mi corazón y a mi vida. Pero muchas veces yo estoy poco interesado en preguntarle al Señor y en buscarlo. Cuando hay interés de buscar a Dios, hay interés en escudriñar la palabra, porque Dios nos habla a través de ella y nos guarda para que, como dice la palabra, como en los postreros tiempos muchos oirán a espíritus engañadores. La única forma de no ser engañados aún en el mundo espiritual es a través de el conocimiento que Dios nos va dando. ¿A través de qué? De su palabra, porque vamos conociendo cómo Dios es, cómo Dios obra, cómo van siendo los pensamientos de Dios. Vamos entrando en contacto con eso, porque es imposible alcanzar a conocer a Dios en toda su plenitud. Pasará la eternidad y no habremos alcanzado a conocer la plenitud de un ser tan grandioso. Pero aquí vamos teniendo luz cuando nosotros vamos construyendo. De manera que en este libro de Hebreos ahora vamos a mirar algo, y es un contraste muy profundo que uno va a encontrar en la medida que va escudriñando la palabra del Señor.
Y ese contraste tiene que ver con que en la medida que escudriñamos la palabra, Dios va derribando cantidad de cosas que nosotros pensamos y tenemos como las cosas que son verdaderas y reales en la vida y a las que le hemos puesto mucho corazón y mucha entrega. Pero en la medida que Dios va hablando a nuestro corazón, nos vamos dando cuenta cómo esas cosas se van derribando, esos parámetros, porque aún nosotros necesitamos mucho acercamiento al Señor, porque aún hemos buscado de Dios, pero muchas veces hay muchas cosas que no son de Dios en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver la vida, aún en nuestra forma de apreciar las circunstancias de nuestro corazón y de nuestro caminar, ¿sí? Porque a veces nosotros relacionamos todos los sucesos de nuestra vida como los relaciona el mundo, y algunas veces los hemos tocado aquí, y es que nosotros relacionamos que estoy haciendo la voluntad de Dios si todo me está saliendo bien, si todo me está saliendo correcto, pero hay momentos donde todo está saliendo patas arriba y estamos haciendo la voluntad de Dios. Con eso no estoy hablando de una vida en desorden, estoy hablando de las circunstancias que rodean nuestras vidas y que rodean nuestro corazón. Pero a veces esos pensamientos Dios tiene que irlos quebrando dentro de nuestra vida, porque nosotros le vamos dando importancia a muchas cosas y muchos de esos parámetros a los que le damos importancia no los tomamos de Dios. Tal vez los tomamos de cómo el mundo ve las cosas. Entonces nosotros pensamos que la vida cristiana va bien si estamos teniendo éxito. Y el éxito muchas veces en la vida cristiana, la gente lo mide si le está viendo bien en sus finanzas, si está siendo reconocido, si está alcanzando algún logro. Entonces estamos considerando que eso es ir bien en el camino, y bueno, si Dios nos permite cosas de esas, pueden ser buenas, mientras nuestro corazón no se desvíe del verdadero centro que es el Señor. Y si eso que Dios me permite es para su gloria, pues vamos por el camino correcto. Pero muchas veces estamos más interesados en mirar aspectos que no son tan importantes dentro del pueblo de Dios, de manera que uno mira cómo la gente pregunta hoy acerca de una iglesia, ¿sí? Y los parámetros con que se mide si una iglesia va bien, va regular o va mal, o hablando de una congregación, ¿cierto? A veces cuando uno comparte con alguien aparecen preguntas, ¿cierto? Y uno mira la vara de medir, que es que muchas veces cuando alguien le pregunta a uno por una congregación, no le pregunta qué tanto hay de Dios en el lugar donde usted se congrega. Esa pregunta no aparece. Las preguntas son ¿cuánta gente asiste allí? Y el lugar está bien ubicado, y tiene un grupo de alabanza, y el grupo de alabanza es grande, y entonces nosotros empezamos a medir como que un lugar es bueno por todo eso que pensamos que es correcto, pero pocas veces pensamos si todo eso que se hace es del agrado, es conforme a la voluntad de Dios, y lo más importante, si lo que se está ofreciendo a Dios se ha originado en el corazón de Dios y ha venido de Dios, y Dios lo ha plantado en nuestras vidas, y Dios lo ha plantado en nuestro corazón. El Señor está hablando a los judíos, entre esos están los fariseos, y de pronto les toca un tema que ofendió sus corazones, y ofendió sus corazones porque el Señor, en lo que les está hablando, de pronto dice que no pueden servir a dos señores, que no le pueden servir a las riquezas y que no le pueden servir a Dios. Y dice la Escritura que ellos se disgustaron con el pensamiento del Señor, pero dice la Escritura que se disgustaron a causa de que sus corazones estaban llenos de avaricia. Les tocó una fibra que ellos amaban de manera muy profunda y de manera muy fuerte, de manera que ellos estaban midiendo el éxito o la realidad de las cosas con una medida diferente a la del Señor.
Y yo a veces me pregunto si los apóstoles estuvieran en esta época y fueran los pastores de una congregación, ¿cuántos estarían dispuestos a estar ahí y a estarles siguiendo? Porque como los parámetros y a veces lo que hace sentir orgullosa a la gente de una congregación no es cuánto de Dios se está asentando en la vida de una persona, sino cuánto reconocimiento se va teniendo. Entonces la gente cree que el pastor es más ungido si sale en televisión, entonces siente como que, uy, wow, el pastor salió en televisión, pero es que eso no lo hace ungido. Si Dios le da la gracia de salir en un programa, pues amén, pero eso no hace ungido a quién, no hace ungido a una persona, no la hace llena de quién, del Señor. Pero a veces eso es lo que hace que nuestro corazón se sienta como muy que estamos en el camino correcto, si vemos ese tipo de cosas suceder dentro de la iglesia. Alguna vez les compartí algo que confrontó mucho mi corazón, y eso lo compartí hace mucho tiempo, acerca de que alguna vez el pastor donde nos congregábamos había ido a otro lugar a predicar. Entonces cuando él vino tuvimos una charla, entonces él estaba compartiendo, y lo que me compartió ese día es que donde había llegado a predicar, la gente le había dicho, no, usted es un tenaz, es que usted predicando la palabra y la camioneta que tiene. Y cuando me dijo eso me pegué una desinflada en mi corazón, porque yo pensé que él me iba a decir era otra cosa, o sea, usted buscando de Dios y cómo se ve de lleno de Dios, y él venía contento porque la gente estaba admirada que él tenía una camioneta muy bonita. Y entonces a nosotros nos despierta admiración, cosas que realmente no producen admiración delante de quién, delante del Señor. No estoy diciendo que tener o no tener una camioneta sea bueno o malo. Lo que estoy diciendo es qué es lo que despierta admiración en quién, admiración en nosotros. ¿Qué es lo que despierta? Entender la realidad de las cosas dentro de nuestro caminar. Porque si uno mira, si el éxito lo medimos como lo mide el mundo, entonces, ¿quién quisiera seguir a Pablo si estuviera predicando en este tiempo? Si Pablo no puede hablar de cuántas casas tuvo escrituradas a su nombre, ¿sí? No tuvo absolutamente ¿qué? Nada. Es más, se la pasó huyendo por causa de servir a quién, de servir al Señor. Y es más, lo que todo el mundo consideraba como valioso, porque mire, aún esto, es bueno que los hombres que predicamos la palabra estudiemos la palabra, pero no olviden, si una persona tiene un título, porque hoy en día la palabra la gente en la iglesia mide con la misma medida que mide el mundo. Entonces, si el pastor hace un curso de teología, entonces siente que el pastor es más ungido porque ahora tiene el título de teólogo. Y ahora hay maestrías también para los teólogos, y ahora hay predicadores que ya no salen con el título de pastor, sino dicen doctor en no sé qué de las Sagradas Escrituras. Y bueno, está bien que una persona profundice mucho en eso, pero la pregunta es, ¿será que el alcanzar todos esos títulos hace que una persona esté más llena de Dios? Cuando Pablo expresó los títulos que él había alcanzado, dijo, cuando conocí a Cristo, todas esas cosas perdieron valor para mí. Y dijo, y todo lo que antes valoraba, ahora lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y aún lo tengo por basura. ¿Para ganar a quién? Para ganar a Cristo. Entonces eso no significaba que una persona no se prepare, no significaba que una persona no escudriñe la palabra, pero también esto no significa que una persona que hace todas estas cosas entonces ya quedó, ¿cierto? No hace a un pastor los estudios bíblicos. Lo que hace a una persona servidor de Dios es un llamado de Dios, ¿cierto? El hecho de que una persona se gradúe en muchas cosas no le hace. Lo que le hace es el llamado de ¿quién? El llamado de Dios. Y en ese llamado de Dios pues sí es necesario que esa persona se prepare,
que esa persona ahonde en la Escritura para que cada vez que hable, hable conforme a la voluntad de ¿quién? A la voluntad del Señor. Entonces, nosotros tenemos por sublimes, dice la Escritura, cosas que para Dios son abominables. Le damos valor a cosas que Dios no le da valor. El Señor no le da valor en la iglesia a los títulos que un servidor alcance, sino cuánta sencillez, cuánta humildad va teniendo su corazón. Entre más una persona considera haber recibido de Dios, más postrada estar delante de Dios, porque sabe que eso solamente lo ha hecho la gracia de ¿quién? La gracia del Señor. Como dijo el apóstol Pablo, que él había hecho más que los otros discípulos, que se había esforzado más en el trabajo, pero dejó algo claro. Dijo, eso no lo he hecho yo, lo ha hecho la gracia de Dios. ¿En quién? En mí. O sea, que la gracia de Dios operando en él lo había llevado a toda esa entrega, lo había llevado a toda esa dedicación en el camino del Señor y en el camino de la vida. Entonces, pensando en esto, de las cosas que muchas veces se van derribando dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida, no sé si ustedes alguna vez escucharon de un hombre llamado, el nombre se escribe, creo que se dice Lance, pero se escribe Lance Armstrong. ¿Lo han escuchado alguna vez? Un ciclista, ¿cierto? Y un ciclista que cuando lo medimos, como les decía ahora, llegó a obtener 7 títulos del Tour de Francia y se convirtió en un referente ¿para quién? Para los demás que estaban iniciando en el mundo del ciclismo. Lo verían como alguien que había alcanzado tantas cosas que ellos deseaban alcanzar lo que ese hombre había alcanzado, y por estas cosas que este hombre había alcanzado empezó a ser contratado por las mejores marcas para hacer imagen publicitaria de esas marcas. Pero un día se levantó ¿cómo se pudiera decir? Un obstáculo en el camino que empezó a manifestar que este hombre había ganado todos esos títulos de manera ilícita, porque le habían hecho pruebas de sangre y había competido estando dopado, de manera que lo había hecho de manera ilegal. Le hicieron muchas pruebas, tuvieron ahí luchas jurídicas, hasta que llegó el momento donde le quitaron los 7 títulos que se había ganado y lo hicieron público. O sea, esos 7 títulos quedan desiertos, ya no le pertenecen a este hombre. Entonces mire lo tremendo, que cuando a este hombre le quitan todos los títulos, de una vez aparecen en los periódicos como las empresas que le habían utilizado como imagen de marca, también todos empezaron a retirarle los contratos y todo. Y este hombre, que por sus logros había alcanzado cierta imagen, cuando todos esos logros le fueron quitados, también fue echado en el olvido de todo el mundo. Este hombre, donde llegaba, la gente le hacía corrillo. Hace poco vino un ciclista que es muy reconocido a Colombia y le hacían corrillo en el aeropuerto, a los lugares donde estaban los noticieros, ahí estaban para tomarlo, porque es uno de los ciclistas, digamos, que de élite del momento. Pero como cuando le quitan todos los títulos a este hombre Armstrong, inmediatamente para la gente perdió todo el valor que él tenía. O sea, ya la gente que hablaba bien de él ahora se convirtieron en los que hablaban mal de él, en los que lo señalaban, y en algún momento, en alguna entrevista, este hombre expresaba que lo más duro no había sido que le quitaran los títulos, que lo más duro no había sido todo el escándalo, que lo más duro que él había enfrentado era cómo la gente se había vuelto de indiferente con él por causa de lo que había acontecido con su vida. Lo hubiera hecho de manera correcta o incorrecta. Y entonces nosotros nos damos cuenta que así no son los valores por los cuales Dios pesa en el reino de Dios. Porque muchas veces nosotros estamos pensando en la imagen de superhéroes, de superhombres, de gente superdotada, porque muchas veces creemos más a lo que vemos en las películas que ofrece Hollywood que en la guía que nos da la palabra del Señor. Pero cuando empezamos a escudriñar la Escritura, como les decía al comienzo, el Señor empieza a aterrizarnos y empieza a colocarnos en una situación
muy especial donde todos nosotros tenemos un acceso hacia el Señor. Porque nosotros vemos que hay hombres que resaltan en la historia bíblica, pero resaltan en la historia bíblica porque Dios los hace resaltar con la obra que Él hace en quién, en ellos. Pero que cuando vamos escudriñando de manera profunda la vida de estos hombres, nos vamos encontrando que ninguno era ni un superdotado, ni un superhombre, ni un superhéroe, sino que eran hombres comunes y corrientes, como nosotros, que enfrentamos tantas cosas en la vida diaria y que ellos en las manos de Dios fueron cubiertos con la gracia de Dios y el poder de Dios operó en ellos una transformación profunda, de manera que cuando leemos la palabra de Dios no hay forma de exaltar a ningún ser humano, sino lo que hay que hacer es exaltar lo que Dios ha hecho en cada una de esas en cada una de esas personas, porque muchas veces nos vemos que no tenemos las habilidades que otros tienen, pero nos vamos a dar cuenta de algo que dice Dios aquí en Hebreos, en el capítulo número 11, en el versículo número 16. Hebreos, capítulo número 11, en el versículo 16. Mira cómo dice aquí esto de una manera tan hermosa, tan hermosa. Dice, pero anhelaban una mejor. Y el libro de Hebreos viene hablando de todos aquellos hombres que por la fe sufrieron o vivieron una relación ¿con quién? Con el Señor. Y viene hablando de esa lista cuando dice que ellos anhelaban una patria mejor. Esto es celestial. Y aparece una cosa aquí hermosísima que va asentando en nuestro corazón lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer para transformar nuestras vidas. Porque dice acá, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de quién, porque les ha preparado una ¿qué? Una ciudad. Y me llama mucho la atención porque si usted mira muchos de los nombres que aparecen en el libro de Hebreos y empieza a escudriñar la vida de ellos, se va a dar cuenta cómo todos ellos tuvieron que vivir un proceso en las manos de Dios y un proceso que produjera una transformación profunda en sus vidas, de manera que fueron hombres que el Señor los sacó de la condición en la que estaban para ponerlos en su voluntad y en su propósito. Uno pudiera mirar en esta lista hombres como Noé, y uno, si nosotros lo calificamos de acuerdo a los logros de una persona, uno debiera decir, Noé no debiera estar en esa lista, porque uno mira a Noé y acontece un milagro maravilloso. Noé escuchó la voz de Dios, se dejó guiar por Dios para construir el arca conforme a las instrucciones de Dios, preparó todo, creyó al Señor, pasó todo lo que pasó en el diluvio, como Dios los guardó de una manera sobrenatural mientras el arca estaba sobre las aguas, como el Señor fue el que cerró la puerta, como el Señor es el que hace descender el arca y la pone donde Dios quería y les abre la puerta nuevamente para que salgan, y cuando salen todo es nuevo, parece una nueva creación, o sea, no está lleno de muertos, no hay huesos, no hay putrefacción, no hay nada descompuesto, todo es nuevo, es un nuevo inicio. ¿Para quién? Para el hombre. Noé empieza bien, hace un altar, dice el Señor que percibió olor grato del sacrificio que ofreció aquel día Noé, puso su arco en las nubes como un pacto para con el pueblo, y dice que después de esto Noé plantó para sí una viña y se emborrachó. Y uno dice, venga, ¿cómo es posible que un hombre, después de que ha visto tanto de Dios, ¿sí?, haga esto? Y uno dice, para nosotros esa embarrada borró todo lo bueno que hubiera hecho. Pero miren lo hermoso que nos deja ver el Señor, que no es lo bueno que un hombre pueda hacer, sino lo bueno que Dios puede hacer en el corazón de un hombre. Porque es cierto que el hombre sin la ayuda de Dios a cualquier momento le puede fallar a Dios.
a cualquier momento puede errar en el camino. Aún viendo maravillas y cosas gloriosas de Dios, puede errar en el camino. Pero miren lo hermoso, Noé está en esa lista, no por lo guapo, por lo superhombre o por lo superdotado que fuera Noé, estaba por cuánta gracia de Dios se manifestó sobre la vida de quién, sobre la vida de él. Y hay otros nombres ahí, hay algunos que uno pudiera justificar, bueno, pero hay otros que uno los mira y uno dice, bueno, definitivamente toda esta lista solamente pudo ser escrita por Dios y solamente pudo ser hecha la obra de Dios. Abraham, cuando uno va y escudriña la vida de Abraham, uno se da cuenta muchas cosas equivocadas que Abraham hizo y el proceso que Dios lo llevó para transformar esta vida. Que las cosas equivocadas que encontramos en estos hombres no son una carta abierta para decir, no, si Abraham lo hizo, entonces yo lo puedo hacer, ¿cierto? Porque a veces nos vamos por ese camino, como que si vemos algo no lo tomamos es para nuestra enseñanza, sino que muchas veces lo tomamos es como una libertad para repetirlo. Si Abraham lo hizo y Dios lo perdonó, entonces yo lo puedo hacer y Dios me perdona. Ya eso es tentar al Señor y ya es meternos en situaciones o en circunstancias que pueden ser demasiado costosas para quién, para nuestras vidas. Acuérdense lo que el Señor le dijo a Satanás: no tentarás al Señor, al Señor tu Dios. Y vemos cómo Abraham ha sido sacado de ser un hombre idólatra y cómo cuando viene hambre sobre la tierra, ya salió creyéndole a Dios, y cuando viene hambre sobre la tierra sacó sus maletas y se fue a buscar ayuda de Egipto. Recuerda que estuvo exponiendo a su esposa ahí delante del faraón hasta que Dios tuvo que frenar eso que estaba aconteciendo allí, y fue prácticamente expulsado de allí por esa acción. Pero habían cosas que Dios necesitaba tratar en el corazón de Abraham, como lo va haciendo en el corazón nuestro, y lo va llevando por ese camino y lo va dirigiendo de una manera especial. Y vuelve y repite después de muchos años la misma acción, porque viene una situación y va donde un hombre llamado Abimelech y nuevamente está dispuesto. Ya Abimelech tiene dispuesto llevar a la mujer de Abraham a su cama, y Dios mismo es el que tiene que ahora detener a Abimelech. Pareciera que después de muchos años Abraham no aprendió la lección, pero Dios está trabajando en este hombre para pulirlo y establecerlo, dejándonos ver que eran hombres como nosotros, que necesitamos ser pulidos todos los días en nuestro caminar, y que hay circunstancias que desnudan nuestro corazón, pero que si las tomamos por el lado correcto nos llevan a los pies de Cristo, para que Cristo nos vista de Él. Cuando el Señor viene y le anuncia a Abraham que llegó el momento de que se cumpla la promesa de darle un hijo, dice que Abraham se tiró en el piso y se rió, y la risa de Abraham no era risa de gozo por lo que Dios le estaba diciendo, era una risa de incredulidad, porque él rió, y la afirmación fue: ¿acaso puede un hombre viejo dar a luz? ¿Cierto? Estaba, después de muchos años, todavía cosas en las que necesitaba ser pulido, ¿qué? Su corazón, y cosas en las que necesitaba ser pulida a su vida. Y así pudiéramos mirar, Rahab era una mujer prostituta, y después el Señor hace una obra en ella y es contada en la genealogía de ¿quién? Del Señor. Vemos a Gedeón, que está por allá escondido en una caverna, temeroso y preguntándose dónde está el Dios de nuestros padres, y el Señor viene y se le manifiesta. Es una obra gloriosa en la vida de Gedeón. Pero quiero que nos detengamos esta noche en la vida de un hombre que todas sus fragilidades como que muchas veces nos identifican mucho en nuestro caminar, y es un hombre como Jacob. ¿Sí lo han leído la palabra? ¿Sí han escuchado de este hombre, Jacob, en la palabra? Y ese Jacob aparece ya entre la lista de los hombres de Hebreos, en los que Dios hizo una obra maravillosa. Y este Jacob
nos permite ver muchas cosas. Si me acompaña a Génesis capítulo 28, miramos allí algunos aspectos que nos pueden ayudar a entender circunstancias y el obrar de Dios en nuestro corazón. En Génesis, en el capítulo 28, en el verso 10, Jacob va huyendo, y va huyendo a causa de un engaño que ha acontecido. Un engaño que ha acontecido porque su padre está anciano, va a dar la bendición sobre sus hijos y por consejo de su madre se ha puesto pieles, se ha presentado delante de su papá y se ha presentado como si fuera Esaú para que su padre Isaac lo bendijera. Y a causa de esto, ¿qué se ganó? El aborrecimiento de su hermano. Y dice la escritura que su hermano se contenía el deseo de matarlo, solamente esperando a que su papá muriera para no causarle ese dolor. Esta situación produce esto. Va Jacob en su huida, y dice en el verso 10: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Teniendo una visión celestial maravillosa. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Tiene el Señor un propósito con Jacob? Claro, y le está manifestando cuál es su deseo, ¿sí? Y dice, verso 16: y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo. ¿Quién se le presentó en sueños? ¿Quién le habló acerca del propósito que tenía con él? Dios mismo, ¿cierto? Pero dice acá: e hizo Jacob voto diciendo. Miren, aparecen las condiciones de Jacob. ¿Por qué Dios le había hecho esa promesa a Jacob? ¿Por qué le había hablado todo lo que le habló en sueños? ¿Por algún merecimiento de Jacob? No, porque a Dios le había placido elegirlo para un propósito. Había nacido de Dios, y no por nada bueno que hubiera hecho ¿quién? Jacob. Pero la respuesta de Jacob es: si fueres conmigo y me guardares en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, ¿qué dijo ahí? Jehová será. O sea, si yo veo que me va bien, que no me falta nada, y que voy a estar tranquilo en todas las cosas, serás mi Dios. Y nos damos cuenta como muchas veces así pensamos nosotros en relación con ¿quién? Con el Señor. Si pasa todo esto, si sale bien, entonces sí creeré, sí confiaré, sí entregaré mi corazón al Señor. Ahora, ¿el Señor hace todo eso? ¿El Señor nos cuida? ¿El Señor nos provee? ¿El Señor nos da? Sí,
pero conforme a su propósito, no conforme a la manera en que yo lo quiero mirar, porque muchas veces en mi dureza yo miro al Señor de manera equivocada. Habían cosas que Dios le había dicho que iba a hacer y que Dios las cumplió, pero que en Jacob, como en Pedro, había cosas que Dios tenía que poner de manera correcta al fundamento, como lo tienen que hacer en nosotros. Porque ¿qué le dijo Pedro al Señor? Cuando Pedro le dice a Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Y si es necesario mi vida, pondré por ti. Y ya lo hemos visto. ¿Ese pensamiento era bueno? Claro, pero el fundamento que tenía Pedro era equivocado, porque Pedro creyó hacerlo en sus fuerzas, en su capacidad, a su manera, y no en la dependencia del Señor, como muchas veces lo hacemos nosotros. Así lo está haciendo Jacob aquí. Él está pensando en muchas cosas, pero no lo está haciendo en la dependencia de Dios, de manera que Dios le va a permitir de aquí en adelante muchas situaciones para ir quebrando esa independencia y para ir haciendo a Jacob un hombre que se va volviendo dependiente de Dios. Y hay cosas de esas que a veces no suceden de la noche a la mañana. Hay cosas de esas que a veces suceden durante años, para Dios ir quebrantando mi dureza, para Dios ir demoliendo mis fortalezas e irme formando conforme al deseo de su corazón. Lo que pasa es que hoy somos una generación que quiere todas las cosas así, como todo hoy es rápido, como todo hay que darle un clic y ya salió, como hay que hoy meter algo en el microondas y ya está. Hoy presentaba, hoy veía el noticiero y estaban presentando el estudio de la canasta familiar y cómo la canasta familiar cambió, cómo ya la inclinación de las familias hoy no es por los alimentos que se preparan, sino por todos los alimentos que vengan preelaborados y que tengan el mínimo trabajo para poderlos consumir. Entonces nosotros vamos en una generación que quiere todo cada vez más fácil, que quiere todo cada vez más cómodo, pero en las cosas del Señor no hay posibilidad de coger atajos. Necesita Dios trabajar en nuestro corazón, y vamos a mirar solo aquí algunos aspectos. ¿Qué está pensando Jacob? Yo voy a ir, pero yo espero que me acompañe, que me bendiga, que todo me salga bien, y entonces será mi Dios. Si no me sale todo como yo espero, entonces eso dejaba abierta una condición. Entonces tal vez, si no me cumples de esa manera, no seas mi Dios. Y Dios es fiel porque nos ha sustentado, pero tiene que cambiar la forma en como nosotros lo miramos dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida. Entonces, ahí en el capítulo 29 narra la escritura de que él llega y empieza a trabajar donde un familiar llamado Labán, ¿sí? Y que allí se enamora de una chica llamada Raquel, y que él está dispuesto a esforzarse y a pagar el precio, la dote, por tener a aquella mujer, y conviene con su suegro trabajar 7 años. ¿Por quién? Por ella. Y nos damos cuenta que trabaja, y a los 7 años, ¿qué espera? El pago conforme lo que él ha hecho. El asunto es cuando nosotros hicimos algo correcto y no recibimos el pago que esperamos, e inmediatamente aflora en nuestro corazón el disgusto, ¿cierto? Porque cuántas veces afloran algunas circunstancias que no nos sale como esperamos en nuestro corazón de una vez, pero si yo he orado, o nosotros mismos justificamos a otras personas. Le pasa a alguien una situación y vemos que ese alguien es muy consagrado a Dios, y lo primero que nosotros miramos y nos preguntamos es: ay, pero ¿y cómo? ¿Pero por qué le pasó eso? Y esa persona como ora y tan dedicada al Señor, y le pasó eso. Sí, le puede pasar ese tipo de situaciones, porque eso va desnudando nuestro corazón para hacernos dependientes de quién. No olvide que decir que dependemos de Dios de labios es muy fácil, y que cuando pasa alguna situación compleja es donde se evidencia cuánto realmente se ha acumulado de Dios en nuestro corazón. Hace unos días compartíamos lo que le había acontecido a una familiar de nombre Zaira, de cómo
la atropelló una moto, de cómo estuvo en una situación muy difícil, ¿sí? Una camioneta la atropelló ella yendo en una moto y cómo perdió su pierna, ¿cierto? Y cómo usted la mira hoy y habían pasado 8 días del accidente y unos hermanitos de la iglesia donde ella se congrega reunieron y le compraron unas muletas y se las llevaron. Y ella está con una felicidad impresionante, porque ahora tiene unas muletas para moverse. Y entonces uno la mira con el asombro, con el gozo, su mirada irradia, tiene una sonrisa de lado a lado, y en ese hospital, toda la gente de ese hospital, los psicólogos están sorprendidos y le dicen, oye, no nos explicamos, y aquí es un lío, cuando una persona pierde un dedo, es un lío para que esa persona acepte que perdió un dedo, y eso dura meses y años en terapias y en cosas para que acepte, y ella lleva 15 días del accidente y no hay mujer que esté más feliz que esta mujer. Y ella dice, no tengo ni un solo reclamo al Señor. Con una sonrisa en sus labios dice, no le he preguntado ni por qué ni para qué. Lo único que hago es darle gracias a Dios a cada momento porque me dejó vivir. Y entonces uno dice, wow, cómo Dios se ha instalado en un corazón. Pero Dios ha quebrado muchas cosas. Y miren, para Yadira llegar a esa situación de expresarse así, no fue algo que se dio de la noche a la mañana. Nosotros mirábamos, digamos, por hablar de algo cercano, los últimos 2 años de Yadira, y a ella hace por ahí 1 año, yo creo, le falleció el papá. La mamá de ella falleció cuando ella era bebé. No la criaron sus papás. Y hace 1 año cercano, después de que fallece su papá, ella tiene como unas bolas, una especie de quistes, muy miomas en su vientre, y no hacía mucho le habían operado y le habían sacado la matriz y ya le había quedado humanamente determinado que no podía tener hijos, y uno de los sueños de ella era tener familia y tener esposo. Esa situación fue una situación que quebró mucho su corazón. Cuando le sacaron la matriz, hubo muchas lágrimas en ella, mucho quebrantamiento en su corazón. Pero mire cómo una situación la fue demoliendo, otra la fue demoliendo, hasta que ahora está viendo a Dios con una claridad. Que crean, uno a veces ve una persona así como tan reciente de eso, y a uno le da pena preguntarle, ¿y qué siente en su pierna? Y no, ella saca ese mochito, lo mueve para allá y para acá y dice, lo único que me pasa es que a veces siento que me pica la planta del pie, y no la tiene. Y dice, entonces yo mando un pie a rascarme con ese pie, el otro, y ya me acuerdo que no tengo nada, y suelta la carcajada. Y uno dice, wow, mire cómo el Señor le ha permitido situaciones que han demolido su fortaleza para hacerla dependiente de quién, para hacerla dependiente de Dios. Y así va siendo Dios con quién, con Jacob. Trabajó duro, y cuando llegó a reclamar, le dieron lo que no estaba esperando. Esperaba a Raquel, que era la que quería, y le entregaron a quién, y le entregaron a Lea. Qué tremendo. Y qué tremendo cuando en las circunstancias nosotros vamos poniendo la esperanza en el lugar que, en el lugar equivocado. Porque pase ahí adelantico al verso, en el 29, 25. En el 29, 25, mira lo que dice acá la palabra. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Le pregunto, ¿dolió eso el corazón de Jacob? Haberse encontrado con lo que no esperaba, ¿cierto? Hay cosas que duelen el corazón, pero aunque lo duele, son buenas para ir quebrantando las fortalezas que hay dentro de nosotros. Le fue entregada una diferente, la que él amaba. Ahora le tocó volver a negociar. Por la gracia de Dios se la dieron antes,
pero tuvo que trabajar ahora 7 años. Y acontece otra situación dentro de esta familia, mire, cosas que nos acontecen en nuestro diario vivir. Pase ahí al verso 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Imagínense, ¿cómo estaba viviendo Jacob con una mujer que le dieron que no era la que él quería? Y le tocó tomarla como esposa. Y se nota ahí, se evidencia cómo había un menosprecio hacia quién. Un menosprecio hacia ella. Había una gran diferencia. Y dice que el Señor, viendo esa situación, hizo algo. Le permitió a la que Jacob despreciaba, le permitió tener hijos. Y a la que Jacob amaba, la dejó estéril. Y todo eso para tratar el corazón de quién. El corazón de Jacob. Hagamos aquí un pequeño apartecito en la vida de esta mujer Lea, que también tiene cosas muy bonitas para enseñarnos en medio de nuestra debilidad. ¿Cómo era ella en ese matrimonio? Despreciada. Pero se deja ver que ella quería a Jacob y que ella le tenía aprecio a Jacob, aunque Jacob no la amaba. ¿A quién? No la amaba a ella. Dios le concede una bendición, pero es para mirarle, para dejarle ver a Lea que el que llena el corazón es Dios y no quién, y no Jacob. Pero a veces con lo que Dios nos da, seguimos insistiendo en que son otras cosas las que llenan mi corazón. Léalo ahí conmigo en el verso número 32. Y concibió Lea. ¿Quién le dio la bendición de tener hijos? Dios. Como una compensación, por así decirlo, del menosprecio que ella recibía. Y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. ¿Con quién debería de estar agradecida Lea? Con Dios. ¿Quién era el que le había traído ese regalo, esa bendición? A ella, Dios mismo. Pero mire cómo ve ella esto, verso 27. Porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. O sea, que ella no se sintió amada por Dios, sino que ella vio que ese hijo se le había dado era para obtener lo que no había tenido. O sea, Jacob no había amado, Dios me bendijo con un hijo, o sea que lo que Dios quiere es que mi marido entonces sí me ame. Y Dios era el que la estaba amando, pero ella seguía insistiendo en que el que le iba a llenar el corazón era ¿quién? Su marido. Como nosotros a veces lo hacemos, con tantas cosas simples. Señor, dame un trabajo, lo necesito. Y apenas recibo el trabajo, empiezo a poner todo mi corazón en el trabajo, creyendo que el trabajo es el que me llena. O Dios permite una relación a una persona y considera que esa relación es la que le llena el corazón. Y no pierdas esto de vista. Hay mujeres virtuosas y hay hombres de verdad. Pero no olvides esto. No importa cuán virtuosa sea tu esposa, no puede llenar tu corazón. Porque ella no fue diseñada por Dios para traerte plenitud al corazón. Ella fue diseñada como una ayuda idónea, no como alguien que te traería plenitud ¿a quién? Al corazón. Si tú esperas que tu esposa te llene el corazón, lo vas a tener eternamente vacía. Porque ¿quién llena el corazón? Dios. ¿Cuándo voy a tener el valor correcto? Cuando Dios ocupa el lugar correcto. ¿En dónde? En mi corazón. Miren, ¿qué esperaba Lea? Tuve un hijo, o sea que Dios sí quiere que mi marido me ame. Y lo que Dios quería era que Lea amara a Dios. Y siga leyendo. Verso número 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre, ¿qué? Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. ¿Cuántos lleva? 3. Y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido con... Cada que recibía un hijo, no veía el amor de Dios sobre ella, sino que ella seguía con el corazón puesto. ¿Dónde? Le pregunto, ¿cuándo la iba a amar Jacob? Nunca, porque el corazón de Jacob estaba puesto en Raquel. Porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví.
Pero llegó un momento hermoso donde se quebró eso y donde el Señor empezó a cambiarle la dirección al corazón de Lea. Mire lo hermoso que aparece en este versículo. Concibió otra vez. ¿Qué número de hijo va a tener? Cuarto. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ¿esta vez qué? A Jehová. Por fin entendió. Si lleva 3 hijos y todos siguen mirando al que no la va a amar, al que no la va a valorar, al que no importa cuántos hijos tenga, la va a seguir menospreciando. Pero ahora cuando tiene el 4.º hijo, sí, ahora tomó otra actitud, pasó algo. Eso que ha venido viviendo ha venido quebrantando su corazón para entender dónde viene la fuente que llena el corazón. ¿Esta vez qué? Alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, que significa alabanza. Y dejó de dar a luz. Qué hermoso ese proceso tan pequeño en esos 4 versículos, y cómo nosotros ponemos tanto el corazón, y por qué el Señor necesita ir quebrando cosas en nosotros. Porque el problema no es las cosas que el Señor nos otorgue, el problema es cuando ponemos el corazón para que ella nos llene y nos olvidamos de Dios. Es muy diferente cuando estamos muy agradecidos con Dios, porque nos bendice con un trabajo, pero cada mañana sabemos que si ese trabajo no está, igual Dios nos seguirá sustentando. Y conozco personas, y aún muchos de los que están acá podemos dar testimonio, de que a veces Dios hace que se corten esas fuentes para recordarnos que nuestro sustento viene de Él, porque nosotros sutilmente nos vamos volviendo dependientes de ¿qué? Nos vamos volviendo dependientes de eso. Y hay momentos donde Dios cortó un trabajo, pasamos un año sin trabajar y finalizando ese año decimos: uy, Dios, cómo me sostuvo todo este año. No hemos trabajado, y ahí estuvo la mano del Señor, ahí estuvo la gloria de Dios manifestándose. Y no nos acostamos una noche sin comer. ¿Qué le recordó el Señor? Que de Él viene el qué. ¿Sí o no? Y qué pena ahí sí, que uno dice: y tanto que lloré por ese trabajo, y todo lo que sufrí por ese trabajo. Mire, a mi esposa le pasó algo en los comienzos y después uno entiende lo que Dios va haciendo. Mi esposa tenía el siguiente pensamiento: no, yo no soy capaz de quedarme en la casa de hacer nada. Yo si me quedo en la casa me enloquezco. Y es más, uno llegaba a la casa y tenía los ojos hinchados de llorar, porque no le soportaba la casa, porque ella tenía el pensamiento: no, yo tengo que trabajar. Y el Señor, en su amor y en su misericordia, le permite empezar a conseguir trabajos. Pero todos los primeros trabajos de mi esposa tenían una particularidad: no le pagaban. Entonces iba 2 meses, y los 2 meses tenía que cumplir horario, tenía que conseguir prestado para ir con el pasaje y todo eso. A los 2 meses cerraban la empresa y no hay con qué pagarle. Le salían otra y otra vez la misma historia, ¿sí? Hasta que un día aprendió y empezó a meterse con el Señor y empezó a descansar. Y es más, en algún momento consiguió un trabajo que se le volvió un caos. Y un caos porque entraba muy de temprano. Ella estaba desesperada por madrugar para entrar, y a veces a las 11 de la noche yo estaba llamando: amor, ¿y a qué horas vas a llegar? Mi amor, no había salido a almorzar, no había venido a comer, y así, y ya atrapada por ese trabajo. El Señor le puso las dos, exceso de trabajo y que no le pagaron, hasta que, humillando su corazón, empezó a descansar en el Señor. Y mira, hay veces situaciones así Dios nos tiene que permitir para quebrar las terquedades de mi corazón, hasta que aprendió a descansar en el Señor. Y cuando aprendió a descansar en el Señor por la misericordia y la obra de Dios en él, Dios le dio un trabajo donde mantiene más en la casa que en el trabajo. Y es la gracia y la misericordia de Dios, la misericordia del Señor. Entonces nos damos cuenta cuántas cosas Dios tiene que quebrantar en nuestra vida y en nuestro corazón. Y miren, no alcanzamos a terminar hoy todo lo que íbamos a mirar de Jacob, que vamos a mirar muchos aspectos. El otro miércoles continuamos con ellos si Dios lo permite. Pero lo hermoso es
que con todo ese trato que Dios tuvo que hacer en Jacob, cuando Dios mira a Jacob, Dios dice, y no me avergüenzo de llamarme Dios. Es más, muchas veces en la palabra de Dios, Dios mismo se llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y uno dice, no sé, Jacob con tantas cosas no debiera estar ahí, pero cuando Dios quebró su corazón y obró en él, ahora vemos que ese lugar se lo dio Dios. Y como le prometió Dios al principio, y no te dejaré hasta que no haya terminado todo lo que te di. Y no lo dejó hasta que terminó todo lo que le dijo a Jacob. Y lo mismo es para nosotros, como dijo Pablo, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará todos los días hasta la venida de Jesucristo. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a orar por hoy dándole gracias a Dios. Padre, estamos muy agradecidos contigo de esta noche, Señor, porque ciertamente, Padre, somos un pueblo que necesita, Señor, entender en su corazón, Padre, Señor precioso, que necesita entender en su interior qué es lo que llena el corazón, Padre, que necesitamos entender, Señor, cómo tú has cogido hombres frágiles, llenos de defectos, de fallas, de pecados, de errores, y con tu poder les has transformado y les has sacado de esa condición para hacerles luz, para poner tu luz y hacerla brillar en cada uno de sus corazones, Señor, para escuchar estas palabras tan hermosas, Señor precioso, cuando tú hablas de que no te avergüenzas de llamarte el Dios de ellos, Señor. Al mirar estos hombres, Señor amado, que tuvieron fragilidades, pero en medio de todas esas fragilidades tú quebraste su corazón, quebraste su autoindependencia, quebraste sus habilidades, hasta que corrieron a tus brazos y aprendieron de ti, como lo has venido haciendo con nosotros, Señor, obrando todos estos años en nuestras vidas, Señor. Muchas veces has cerrado puertas, Señor, no porque quieras dañarnos o destruirnos, sino porque quieres ensanchar nuestro corazón para ti, porque te quieres hacer real para nuestras vidas, porque nos quieres llevar a entender, Señor, que nuestra vida no depende de todo lo que yo puedo hacer, sino de todo lo que tú estás haciendo en mí, Señor amado, porque de ti depende mi vigor, de ti dependen mis fuerzas para entrar y para salir, de ti depende, Señor, mi capacidad de pensar, Señor, porque aún cuando tú decidiste, Señor, le quitaste la capacidad de pensar a Nabucodonosor y quedó hecho como una bestia. Pero como él mismo lo expresó, hasta que levantando la mirada al cielo, su razón le fue devuelta. Y nos damos cuenta que aún la capacidad de razonar, Señor, viene de tu mano sobre nuestras vidas, Señor. Porque ¿cómo podremos creernos algo si todo depende de ti, Señor? Si lo que recibimos de tu mano es para caer rendidos, postrados, humillados bajo tu poderosa mano, Señor, para reconocer que tú eres Señor y que como Señor, bendito Dios de los cielos, estás, Señor, quebrando todo aquello que me ha hecho un ser independiente de ti, y me estás acercando a tu corazón, y me estás acercando a tus brazos, y me estás acercando a tu presencia, Señor, para que como pueblo podamos levantar la mirada y reconocer cómo la gracia tuya ha estado operando en nosotros, Señor. Operó en Lea, que insistía e insistía en tener hijos para ganarse el corazón de su marido, hasta que entendió que ahora era el momento de darle gracias a aquel que le había amado con amor eterno, aquel que le brindaba amor. Bendito Dios de los cielos, era el que merecía todo el honor. Tanto insistió en mendigarle amor al que no le amaba, y aquel que le amaba desde la eternidad, bendito Dios, cómo estaba ya a la espera de que este corazón
se percatara de ese amor maravilloso. Permítenos, Padre, entender, Señor amado, cuánta bendición son para nosotros los hijos, pero que aunque son una gran bendición, ellos no pueden traer plenitud y llenura a nuestro corazón, porque tú te has reservado, Señor, ese espacio para llenarlo con tu presencia, y has manifestado a Jesucristo como aquel que va a traer la plenitud tuya a nuestros corazones, porque Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, permítenos entender cómo estamos viviendo las circunstancias, qué tan cerca de ti estamos viviendo las circunstancias que estamos viviendo al presente, Señor. Tal vez circunstancias donde tú estás trayendo quebrantamiento a mi corazón. Estás trayendo, Dios de los cielos, es una ruptura de esa dureza y de esa actitud que mi corazón ha tenido para no caer postrado delante de ti, Señor. Tú lo haces con un gran amor, Señor, porque aunque Jacob era una persona muy difícil, tal vez tanto como lo hemos sido nosotros, pero tú le permeaste hasta que le traspasaste de amor su corazón, hasta que le llevaste a una tierra de descanso. Y después de, como él mismo lo expresó, de 130 años de días amargos y malos, llegó el momento donde le permitiste vivir, Señor, 17 años en una tierra de descanso, de reposo, donde estuvo tu cuidado, y finalmente, Dios de los cielos, fue introducido en el reposo tuyo, Señor. Permítenos entender todas estas circunstancias y aprender de esos ejemplos de tu palabra, para que entendamos hacia dónde nos estás llevando y podamos entender cómo debemos vivir cada circunstancia pegados de tu mano, aprendiendo de ti y entendiendo que de ti dependen todas las cosas, mi Señor. Padre, te ruego que fortalezcas cada uno de nuestros